Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Estamos volviendo a encarar un ciclo de webinars para aquellos que tuvieron la oportunidad de participar el año pasado. Eh, bueno, voy a hacer 5 minutos de presentación para un poco para conocernos. Mi nombre es José Robeto, soy uno de los fundadores de Ponce. Estoy también con Daniela Ponce, cuyo apellido coincide con el nombre de nuestra startup. Ponce es una empresa de tecnología que se dedica a monitorear equipos de riego agrícola, principalmente enfocado a lo que es aspersión. Trabajamos mucho con pivots, avances frontales y ahora empezando a incursionar en siderollers y enrolladores. Y bueno, nuestro objetivo es ayudar a que el productor pueda ser lo más eficiente posible en la gestión y manejo del equipo de riego a través de, bueno, como dije, de tecnología, de sensores en los equipos y demás. Para los que ya participaron del año pasado, conocen de qué trata el ciclo. Para los que no, se los presento. La idea con lo que estamos haciendo es poder compartir buenas experiencias en todo lo que hace la gestión del riego, ya sea directamente desde la operación de la máquina, como también cuestiones en el diseño, en lo que hace al mantenimiento y calibración. Vamos a hacer a partir de hoy un webinar cada 2 semanas donde vamos a ir invitando a expertos. La idea de cada una de estas charlas es que haya un experto que nos venga a hablar de una temática puntual y que tengamos la oportunidad de hacerle muchas preguntas. De hecho, la charla va a durar una media hora, 40 minutos, y después de eso vamos a abrir preguntas, que es la parte más importante y más rica del webinar. Abajo en los controles van a ver dos como secciones, una que dice Q&A y está el chat también. En ambas van a poder ir cargando preguntas. Nosotros no vamos a interrumpir la presentación, sino que al final de la misma vamos a ir leyendo las preguntas en el orden en el que se hayan generado, pero van a poder ir cargándolas a medida que les surja. Yo les invito a ir haciéndolo porque la verdad que es una cosa que aprovecha mucho el contacto con el expositor. Que bueno, hoy sin dar más vueltas lo tenemos a Norberto Parra. Se los presento. Norbert es ingeniero agrónomo recibido de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Trabajó 8 años para una distribución de Valley. Actualmente es titular, junto al ingeniero Marcelo Willén, de una nueva distribución en Argentina de pivots Reinke bajo la firma Wilpar Riegos. Norberto es considerado un referente de riego, con más de 100 proyectos de riego por pivot central exitosos. Es asesor técnico de los principales referentes, numerosos semilleros y multinacionales del sector. Ha participado en numerosas capacitaciones y congresos en Estados Unidos, México, Chile y Uruguay. Es uno de los organizadores del Congreso Internacional de Riego por Pivot Central Regando Juntos, realizado por la UNS. Y también es productor agropecuario en secano y bajo riego con pivots de commodities y specialities como maíz semilla y girasol semilla. Bueno, bienvenido Norbert, gracias por participar, por sumarte y por venir a contarnos sobre todo lo que vos tenés de experiencia desarrollada a lo largo de tantos años. Bueno, muchas gracias José y Dani por invitarme nuevamente a este ciclo. Bueno, voy a subir la presentación. A ver, no sé si se alcanza. Sí, Ahí, perfecto. ahí entró. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme a este ciclo de webinar de este año. Y bueno, la temática que voy a abordar actualmente ahora va a ser averías frecuentes en el sistema de riego, cómo prevenirlas. Más que nada me centré por ahí en los problemas de difícil detección, cómo diagnosticarlo, cómo evitarlos, prevenirlos, y en todo caso que estén presentes, cómo solucionarlos. ¿Bien? Acá les hice un pequeño índice de todas las temáticas que voy a abordar en esta charla, sobre explotación de perforaciones encamisadas, averías en transmisiones cardánicas, averías en motores de riego y averías en bombas.
Primero vamos a empezar con perforaciones, sobreexplotación de perforaciones. Bien, vamos a definir primero qué es una perforación de riego por pivot. Una perforación encamisada para pivot consta de un pozo que va de las 17 a 20 pulgadas, en el cual se instala una camisa compuesta por ciegos y filtros, en distinto posicionamiento, depende del footing geológico, y en el espacio anular que se genera entre las 2 y 17 pulgadas se llena con un empaque de grava que cumple la función de nuestro prefiltro. Esta grava está correlacionada al filtro que estamos instalando. Acá en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, por los sedimentos que hay en la zona, se instala grava calibrada de 2 a 4 milímetros y filtros de 1 milímetro. Estos filtros suelen ser de PVC ranurado con amoladora, PVC geomecánico, que es un PVC que ya viene maquinado de fábrica, o filtros ranura continua, que pueden ser de acero galvanizado o de acero inoxidable. Bueno, ¿cómo nosotros podemos determinar que nuestro pozo está siendo sobreexplotado? Bueno, primero tenemos que saber la cantidad y el tipo de filtro que estamos instalando. Acá les puse un ejemplo de 3 filtros distintos. Fíjense, el primero es un filtro Johnson de ranura continua, el segundo y el tercero son filtros de PVC ranurado con una moladora, y ahí está el caudal que está aportando cada metro de filtro. Fíjense que el primer caso aporta 20 metros cúbicos por metro de filtro, el segundo 7 metros cúbicos y el tercero 12 metros cúbicos. El segundo y el tercero, ¿de qué está subordinado este caudal? Bueno, de la cantidad de filtros que nosotros hagamos con la moladora, bien ser. Está subordinado a la longitud de esa ranura, al número de ranura. Bueno, esto lo calculé yo en base a estas condiciones. Y ahora bien, este volumen por unidad de tiempo, el caudal que entra por mi filtro, ¿a qué está subordinado? A la velocidad. ¿Y cuál es esta velocidad? Son 3 centímetros por segundo. Esa velocidad es la velocidad que sugiere la Asociación Nacional de Aguas Subterráneas de Ohio, velocidad por encima de la cual las pérdidas de carga se vuelven exponenciales y los fenómenos de degradación de filtro aumentan. Ahora bien, nosotros teniendo este dato, la cantidad y tipo de filtro que nosotros tenemos, podríamos calcular indirectamente qué caudal podríamos tener a esa velocidad. Ahora bien, ¿de qué otra cosa depende? Bien, esto es una condición totalmente teórica en un banco de prueba o en todo caso un cálculo aritmético. ¿Qué va a pasar en el campo? Bueno, que gran parte de esta superficie filtrante se va a obturar. ¿Y de qué depende esa obturación? Depende del empaque de grava que nosotros instalemos. La calidad de la grava que nosotros instalamos va a generar una obturación X. Vamos a poner un ejemplo. Acá les puse 3 ejemplos de 3 gravas características que se suelen instalar en la zona. El primer caso sería el caso más benigno, una grava totalmente homogénea, silicia, una grava Paraná, que en el mejor de los casos, bueno, mi filtro se va a obturar un 30%. A medida que bajamos la calidad de la grava, el coeficiente de obturación aumenta. Por ejemplo, una grava mucho más heterogénea, como en el segundo de los casos, va a generar una obturación de un 35%. Después piedra partida, que también he visto mucho que se instale, genera una obturación de un 40%. ¿Por qué la piedra partida? Uno dice, ¿por qué la piedra partida obtura tanto? Bueno, porque genera una heterogeneidad de poros muy grandes y poros muy chicos. Bueno, en el poro muy grande no retiene ese sedimento que debería de retener y termina en el filtro obturándolo. Otra particularidad que tiene es que dentro de sus caras hay caras planas partidas que quedan completamente capturadas nuestro filtro, sacándole así superficie filtrante. Bueno, acá les puse otro ejemplo de una grava mala, para que se hagan por ahí les quede como memoria visual. Esta es una grava de muy mala calidad, una grava muy heterogénea. Ahí me figura conexión inestable, ¿se escucha bien? Con algún corte, pero ahora se te escucha mejor. Perfecto. Bueno, esto es una grava muy heterogénea, una grava que incluso fíjense que tiene presente micas. Las micas son esos espejitos que se suelen ver en la arena de construcción, que son oriundos de Córdoba, de las arenas de Córdoba, tiene esta mica, este espejito que desde el punto de vista de prefiltro es totalmente inaceptable. Esa mica se pone perpendicular a nuestro filtro y lo termina obturando. Bueno, una grava de estas características puede generar una obturación del 50 al 60%. ¿Bien? Ahora sabiendo esto, sabiendo la cantidad de filtro que tenemos, el tipo de filtro que instalamos y la grava que instalamos, podemos hacer un cálculo si nosotros estamos sobreexplotando el pozo. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo que sea práctico. Si yo quiero tener una perforación de 200.000 litros hora, siempre y cuando el pozo lo dé, las condiciones hidráulicas sean acordes a este caudal, yo precisaría nomás 10 metros de filtro de ranura continua de 1 milímetro que me aportan 20 metros cúbicos por metro de filtro. Pero ¿qué pasa? Si me va a obturar. Entonces vamos a poner un ejemplo que ponemos una grava que me obtura el 50%.
Bajo esta condición yo podría sacar 100.000 litros hora, siendo que la mitad se me obturó. Y ahí la pregunta del millón, ¿podría sacar yo más agua? Por ejemplo, 130.000 litros. La respuesta es sí. Se puede sacar más agua, pero ahí estoy incurriendo en la sobreexplotación, porque ¿qué pasa? El agua va a entrar pero a una mayor velocidad. Al haber una mayor velocidad, lo que va a hacer, va a deprimir más el nivel dinámico, porque aumenta la pérdida de carga, y acá se genera el primer caso de degradación de filtro. Lo que sucede es que cuando aumenta la velocidad por encima de 3 centímetros por segundo, y sobre todo en el sudoeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos aguas muy carbonatadas con un índice de precipitación muy alto, lo que pasa es que al aumentar esta velocidad, lo que baja es la presión hidrostática del sistema, el dióxido de carbono que está disuelto en el agua se pierde y precipita el carbonato de calcio en nuestro filtro. Con esto no le estoy diciendo que en nuestra zona no suceda. Esto va a suceder, a la larga va a suceder porque son aguas incrustantes. Sin embargo, este fenómeno lo aceleramos de sobremanera por una sobreexplotación. Es un fenómeno reversible en la medida que uno con una enmienda ácida podría solucionarlo, pero si nosotros incurrimos en una sobreexplotación desmedida, y a ser que no le damos bolilla, como quien dice, a esta sobreexplotación, esta situación que tal vez es reversible pasa a ser irreversible. ¿Por qué? Porque esta precipitación de carbonatos también se puede generar en nuestro prefiltro de grava y también se puede generar en nuestro acuífero. Y después, en ese momento, va a ser muy difícil llegar con un ácido a esta zona. ¿Bien? Bueno, acá les puse una foto de una endoscopía con 3 filtros. El primero de ranura continua y los otros 2 de PVC. Fíjense la precipitación de carbonato de calcio por proceso de sobreexplotación. Acá les pongo otra foto, este es otro filtro de ranura continua, totalmente colmatado con carbonato de calcio. Y fíjense que ahí lo que se ve en la mano es un conglomerado de gravas cuya matriz es carbonato de calcio. Viene a ser. En este caso, la precipitación de ese carbonato se generó también en el prefiltro. Imagínense llegar con un ácido desde dentro del pozo de esta zona, se complica muchísimo. Si lo agarramos a tiempo, bueno, la solución es una enmienda ácida. Nosotros lo que recomendamos para este tipo de situación es utilizar ácido clorhídrico. El ácido acético, por ejemplo, no se usa mucho porque es un ácido muy débil. El ácido sulfúrico tampoco se usa porque en contacto con el agua genera una reacción exotérmica y se vuelve muy peligroso al manipuleo. Ataca rápidamente materia orgánica, como la mano, el pelo, los ojos. También genera precipitado de sulfato de calcio que es bastante insoluble. El ácido sulfámico es bastante fácil de usar, pero no se consigue tanto, y tiene una eficacia intermedia entre el acético y el clorhídrico, por lo cual se usa para este tipo de aplicación el ácido clorhídrico. Y lo que les puse ahí, fíjense que parece una pastilla de redoxón o un alical en esa matraz con ácido, que en realidad es una moneda de zinc. ¿Y por qué les pongo esto? Porque el zinc en contacto con el ácido clorhídrico se genera una reacción que libera cloruro de zinc e hidrógeno. El hidrógeno es un gas. Entonces, a tener mucho cuidado cuando ustedes hagan esta aplicación, en utilizar una tubería de maniobra galvanizada, porque lo que va a suceder es esta reacción que es espontánea, y se va a liberar hidrógeno, y va a salir por la tubería de maniobra, va a liberarse ese hidrógeno, y va a levantar el ácido que estamos inyectando, y podemos generar un accidente muy grave. Otra cosa a tener en cuenta, que la mayoría en esta zona, por lo menos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, los filtros ranura continua suelen ser galvanizados, y el galvanizado no es otra cosa que zinc, y pasa esta misma reacción. Estamos disolviendo instantáneamente el zinc, que era protección catódica que tiene nuestro filtro, y lo estamos destruyendo. Lo que se hace para este tipo de corrosión, se ponen distintos aditivos protectores de la corrosión, como puede ser el Rodin 52, una suma de aditivos para evitar que se genere este tipo de reacción y en vez de mejorar nuestro pozo lo estemos estropeando. Bueno, otro tema a tener en cuenta, averías en transmisiones cardánicas. Bueno, acá les hice una analogía entre un vehículo automotor de tracción trasera, que puede ser cualquier vehículo pesado, con un sistema de riego. ¿Qué función cumple el cardan? La función que cumple el cardan es vincular, transmitir en realidad el torque de un eje conductor a un eje conducido. Bien, si esos ejes están completamente alineados, bien, no habría grandes problemas. La velocidad de rotación angular es constante a la entrada y es constante a la salida. Ahora bien, si empieza a haber un poco de desalineación en estos ejes, bueno, ahí las cosas cambian. La velocidad, que es constante en el eje de entrada,
dentro del cardan se vuelve una velocidad punzante. De modo tal que nosotros precisamos una segunda cruceta para transformar esa velocidad punzante en velocidad constante. De lo contrario, nuestra bomba iría a los tirones. Bueno, y ahí la importancia de estas dos piezas tan importantes en los cárdanes, que son las crucetas, que no solo cumplen la función de transmitir toda esa energía, todo ese torque de nuestro motor a nuestra bomba, sino también transformar esa velocidad punzante en velocidad constante, en la medida que una cruceta sola no es homocinética. Bueno, ahí yo creo que entre el 50 y o más, o el 60 o 70% de la rotura de los cárdanes se deben a una indebida, incorrecta o nula lubricación de las crucetas. Fíjense estas dos fotos, cómo se pueden ver los canales de lubricación totalmente vacíos, y bueno, en el lado derecho pueden ver la cruceta, la temperatura que habrá levantado por rozamiento, por ausencia de lubricación justamente, que hasta se ha deformado el material. Bueno, nosotros recomendamos el engrase de las crucetas, también el yugo deslizable, por supuesto, que sea semanal y que sea con una grasa fibrosa con un punto de goteo de más de 150 grados. ¿Y por qué les digo esto? Porque la aplicación de cardan de riego es una aplicación muy particular. ¿Qué particularidad tiene? Que es un cardan que está expuesto a las condiciones atmosféricas, sobre todo radiación solar. Si uno toca un cardan en el verano, cuando está trabajando, un cardan puede levantar entre 60 y 70 grados. De modo tal, si yo tengo un punto de goteo bajo, lo que va a suceder es que la grasa que yo estoy poniendo se liquefacciona y se centrifuga y la estoy perdiendo. Entonces hay que poner un punto de goteo más alto para evitar este tipo de liquefacción. Y bueno, y la frecuencia de lubricación que sea semanal. Fíjense, esta es otra foto, fíjense que acá hay un cardan que está totalmente roto. ¿Y por qué se generan estas roturas? Fíjense, acá se desoldó. Y este tipo de rotura es bastante habitual en el ambiente del riego. Este tipo de avería se genera por vibración. La vibración algo rompe. ¿Qué rompe? El punto más débil, el fusible. En este caso fue la soldadura, porque se dio que fue la soldadura. Otro momento puede ser las horquillas, puede ser la cruceta. La vibración rompe y muchas de las vibraciones las generamos por una mala praxis, una mala práctica del pivotero. Generan vibraciones que son totalmente vitales. Ahora les voy a explicar cómo evitarlas. Bueno, antes que nada, tenemos que comprar un cardan que sea un cardan de calidad. ¿Qué es un cardan de calidad? Bueno, primero, que esté hecho con piezas de calidad. Y les voy a hacer concreto en esto. Por ejemplo, yo les recomiendo que las piezas que usen sean piezas Spicer, que es la marca que en relación precio-calidad está 1 o 2 puntos por encima de sus competidores. Y después hay un montón de elementos en el cardan que también repercuten en la vida útil y en la performance del cardan. Incluso la soldadura tiene mucha incidencia en el comportamiento del cardan. Hasta te diría yo que el gas que usa la MIG tiene un comportamiento en el cardan. Por ejemplo, el CO2 que se usa en la MIG es una soldadura mucho más tenaz que la tal es una mezcla de CO2 y argón. Bueno, esto es un tecnicismo que por ahí no me quiero ir por las nubes, pero otra cosa a tener en cuenta, fíjense estos dos puntitos que tiene el cardan acá. Acá el fabricante de este cardan me está diciendo que ese cardan está balanceado dinámicamente. Si acá si bien no estamos viendo la contrapesa para el balanceo, el cardanero que nos dio este cardan, nos dice, mirá, si ustedes acoplan el yugo deslizante de la espiga estriada, cuando lo acoplen de vuelta, acoplenlo en la misma posición, porque si lo acoplan en otra posición, instantáneamente perdieron el balanceo por el cual ustedes pagaron y evitaron una vibración. Es muy común, esto lo he visto en muchísimos campos, que cuando van a hacer el service del motor, con el motor se llevan el yugo deslizante y con la bomba queda colgado el tubo con la espiga estriada. Cuando viene, lo acoplan de cualquier lado. Bueno, instantáneamente esa maniobra, ustedes instantáneamente desbalancean un cardan y generan una vibración que es totalmente evitable. Bueno, acá hay dos fotos de... Ahí yo creo que a que simple vista te perdí un poco, que Norbert. están completamente bien alineados, bien colocados. Pero fíjense, bien, Ahí nos escuchás. aquí vamos. Ahí, Sí, ahí, ahí, ahí se yo lo recupera un escucho poquito. perfectamente. ¿Ustedes? Sí, 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 ahí te recuperamos. Se había cortado un poquitito. Les decía, bien, como les comentaba, bueno, acá tenemos dos cárdanes que aparentemente están perfectamente alineados, sin embargo, fíjense las horquillas de uno y el otro. En el primer caso, son dos horquillas que están igualadas, y en el segundo de los casos son dos horquillas que están desfasadas. Bueno, ese desfasaje de
horquilla, la consecuencia cinemática que va a generar ese desfasaje de horquilla es peor que tener una sola cruceta. Y hacer ahí generan una vibración totalmente innecesaria que van a terminar de hacer con la vida útil de ese cardan. Bueno, acá otras condiciones a tener en cuenta. Un cardan de riego inevitablemente tiene que tener arandelas Grover. Las arandelas Grover son arandelas de presión que lo que evitan es que se desaflojen las bulonerías por vibraciones. El motor de riego, sí o sí, hay vibraciones que son inevitables que existan. En las aplicaciones estáticas de riego hay vibraciones que no las podemos evitar, como por ejemplo la del motor. El motor de riego es un motor que está ensamblado sobre un bastidor, y entre el bastidor y el motor hay tacos de goma. ¿Qué función cumple ese taco de goma? Es independizar la vibración propia del motor al bastidor, no transmitir al bastidor, porque el bastidor tiene toda la relojería que se rompe con vibraciones. Pero ¿qué pasa? La vibración va a algún lado. Si no va al bastidor, se nos va a ir por el cardan a nuestra bomba. Y esas vibraciones, si nosotros no tenemos arandelas Grover, lo que va a generar es va a desajustar la bulonería, y bulonería desajustada, cuando hay rotación y torque, sabemos lo que sucede, se va a cortar esos tornillos y no queremos que suceda a 1800 revoluciones por minuto, estando nosotros al lado. Otra cosa a tener en cuenta, el yugo deslizante. Ustedes seguramente se habrán preguntado por qué una aplicación estática tiene un yugo deslizante, si nosotros no tenemos una amortiguación que modifique la longitud de ese cardan. Bueno, la función que cumple el yugo deslizante en los equipos de riego es compensar esas vibraciones que dijimos que inevitablemente van a estar. Por lo tanto, debemos dejar una luz entre 1 centímetro, 1,5 centímetros, luz suficiente para absorber ese tipo de vibraciones que no las vamos a poder evitar. Si nosotros nos damos a tope el yugo deslizante, lo que va a pasar es transmitir las vibraciones del motor, se las vamos a transmitir a la trompa de la bomba, y que vamos a romper o el rodamiento de la trompa en la bomba, o el rodamiento de la trompa del embrague, o vamos a romper una de las crucetas. Bueno, acá les puse una foto de un camión que muchos seguramente conocen, que es el Ford 7000. ¿Por qué les puse el Ford 7000 y no le puse un 1114, un 1518? Porque justamente este camión tiene la misma aplicación cardánica que usamos nosotros en las bombas hasta 100 HP. ¿Bien? ¿Y qué particularidad tenía el Ford 7000? Tenía una particularidad que bajo determinada condición de trabajo rompía muchas crucetas. ¿Y cuál era esa condición de trabajo? El Ford 7000, lo que le pasaba es que cuando uno acoplaba el plato al diferencial por intermedio de un eje estriado, esas estrías se gastaban y el plato por ahí entraba cruzado. Al entrar cruzado ese plato, que generaba una desviación frontal del plato, donde acoplaba nuestro cardan. Bueno, esa desviación frontal nosotros teníamos que medirla las teníamos que medir, y la tolerancia máxima para no romper cruceta era 7 centésimas de milímetro. Fíjense, con 7 centésimas de milímetro este plato se rompía. En realidad rompíamos la cruceta. Corregíamos esto en el Ford 7000 y se solucionaba el problema. En los pivots pasa exactamente lo mismo, obviamente con una mayor tolerancia, porque las revoluciones por minuto son menores. Pero fíjense que las tolerancias que dije que son más altas, no son tan altas. La tolerancia de desviación frontal de nuestro manchón es de 10 décimas de milímetro. Y uno dice, el manchón viene bien maquinado, incluso no viene clavado, no habría forma que haya una desviación frontal. Lo que pasa es que como viene clavado, y viene clavado a veces con 8 centésimas de tiraje, que es muchísimo, ¿qué pasa? Cuando uno corta un tornillo, que hace uno tiene para sacar el manchón ese, tiene que ir con un soplete, pegarle bastante, y nos pasó en un campo, que claro, que hicieron esto y terminaron torciendo los ejes. Al torcer el eje, mínimamente, generaron una desviación frontal de nuestro manchón de acople, que fueron de 10 décimas de milímetro. Esto terminó rompiendo, nos llamaron porque rompían muchos cárdanes de sus equipos. Nosotros creíamos que el pivotero lo que hacía era embrallar de golpe a 1800 revoluciones por minuto, y que por eso rompía muchos cárdanes. Uno cuando embralla de golpe a 1800 revoluciones, lo que se genera es potencia por 6. Si nuestra bomba demanda 100 HP, pero en un arranque directo va a demandar 600 HP, y si uno lo traduce a torque, es una animalada, y creíamos que pasaba eso. No, lo que pasaba era que habían torcido los ejes por querer sacar los manchones, cuando reinstalaron, generaron esa desviación frontal, que bueno, que terminaron rompiendo crucetas. Solucionamos eso del problema de los ejes, y bueno, se acabó el problema de rotura de cárdanes. Vida útil en función del ángulo de utilización de los cárdanes. Fíjense
que esto siempre uno dice, no, fíjate, traten de alinear lo más posible. Uno dice, no, fíjate que alineando, desalineando un poco no pasa nada. Fíjense que hasta 3 grados, la vida útil de un cardan es de un 100%. Pero si me voy a 5 grados de desalineación entre ejes, la vida útil del cardan baja al 65%. Entonces uno analizando este gráfico, yo le preguntaría, ¿cuál es la mejor situación de alineación? Todos me van a decir 0%. No. La realidad, la mejor condición de alineación para un cardan, para que su vida útil sea la máxima, es de 0,5% a 2,5%. ¿Por qué no 0? Porque entre 0,5 y 2,5% también aseguramos una correcta lubricación de los palillos de las crucetas. Si nos excedemos de esta alineación que estamos diciendo, bueno, ahí empieza a mermar la vida útil de nuestro cardan. Bueno, de desalineación angular de cardan. Los cárdanes, en cierta medida, toleran desalineación lineal, entre los ejes que no sean totalmente colineales. Lo que es totalmente inadmisible son desalineaciones angulares. ¿Qué es una desalineación angular? Ahora les voy a mostrar. Por ejemplo, acá yo se los hice con un motor eléctrico, es mucho más frecuente de todos modos con un motor de explosión. Esto es una desalineación angular. Esto es totalmente intolerable para un cardan. Esto genera una vibración que terminamos rompiendo todo. ¿Cuándo generamos esto? Sobre todo en motores de explosión. Cuando hacemos una hermosa platea donde instalamos nuestro motor de explosión a nuestra bomba, a veces esa platea nos queda un poquito más alta. Entonces, ¿qué hacemos? Con los criques que tienen los motores, le bajamos la trompa y levantamos el culo. Ahí alineamos los dos ejes. ¿Pero qué hicimos? Generamos una desalineación angular del eje conductor y el eje conducido, que es totalmente devastador para el cardan. Eso genera una vibración que, bueno, que es mucho mejor incluso una desalineación de colinealidad de eje antes que de angular. Esto me dio como un resumen del tipo de desalineación. De 0,5 a 2,5 sería lo ideal, bien 0 grados, mal desalineación entre ejes, y ya después, bueno, desalineación entre ejes y angular. Bueno, embragues, esto sería avería en motores. Avería en motores, por ahí, diría yo que en campaña de riego, cuando se rompe un motor, en el 50-60% de los casos hay una rotura del embrague. ¿Por qué se genera la rotura del embrague? En primer medida, una de las condiciones más habituales es ausencia de lubricación de los rodamientos de los embragues. Fíjense, acá en el eje tenemos una límite. Yo acá les puse un embrague Burbit, porque es el más habitual. Podría haber sido un embrague Twin Disc, que es exactamente igual a este, ROX, pero bueno, en definitiva el concepto es el mismo. Tenemos rodamientos que deben estar lubricados cada 50 horas. Y cada 500 horas deberíamos sacar embrague y limpiar el excedente, porque la característica que tienen las tomas de fuerza en los embragues es esto, que el exceso de lubricación también es dañino, porque generamos un empaste también de los forros de embrague. ¿Bien? A veces esa prudencia de lubricación genera roturas que más adelante les voy a mostrar. Estas son siendo que el embrague puede levantar una temperatura de 95 grados, esta sería la grasa que se recomienda, una grasa de estilo 62 sería una grasa adecuada para este tipo de aplicación. Fíjense acá, les puse, bueno, esto es un embrague que desarmamos en realidad porque se rompieron los forros de embrague, pero saqué la foto para mostrársela al cliente, y le dije, mira, nunca lubricaste el rodamiento piloto. Le mostré el alojamiento, le mostré el rodamiento, un embrague que era bastante nuevo. Y el cliente me aseguró, me juró y me hiperaseguró que lo lubricaba, y no desconfío de esto. Lo que sucede que, como les digo de vuelta, la prudencia de lubricación para no generar un empaste de los discos de embrague genera esto. El rodamiento piloto, como dijimos, se lubrica por el eje. ¿Qué particularidad tiene esto? Que el volumen que tenemos que pasar hasta llegar al rodamiento piloto son 20 gramos de grasa. Si nuestra grasera aporta 2 gramos por bombazo, yo tendría que aplicar 10 bombazos recién para llegar al rodamiento. Entonces, ¿esto qué hacen? Ponen 2 o 3 bombazos de la grasera, y ¿qué pasa? Todavía no lubrican el rodamiento piloto, y muchas veces levanta temperatura de ese rodamiento, terminan rompiendo. Incluso embragues que están en garantía, lo reclamamos y nos dicen, che, este rodamiento nunca estuvo lubricado. El tipo me asegura que sí, pero en realidad lo que pasa es esto: hubo lubricación, pero fue insuficiente, porque el canal de lubricación todavía no había llegado ese lubricante al fondo. Otra cosa muy habitual es la rotura de forros de embrague, sobre todo en embragues nuevos. Un embrague nuevo, un embrague que cuando se cambia,
hay un reacomodamiento del embrague por propio desgaste y se va acomodando. Entonces nosotros deberíamos, en un embrague incluso nuevo, deberíamos registrarlo nuevamente a la semana. A la semana de funcionamiento hay que registrarlo. ¿Cómo me doy cuenta si hay que registrarlo? Cuando yo embrague, a mí me tiene que costar embrallar. Si el embrague entra liviano, quiere decir que, bueno, que falta registro. ¿Cómo lo registro? Ahí les voy a decir. El embrague tiene una tapa de inspección que debemos sacar y adentro tiene un gatillo. Este gatillo debemos presionarlo y girar la corona en el sentido horario. 2 o 3 puntos es más que suficiente para registrarlo. Si nos excedemos con 5 o 6 puntos, después no vamos a poder embrallar porque nos excedimos. Pero bueno, cuando entre el liviano en embrague, tienen que registrar, de lo contrario, rompen los discos de embrague. Primero se cristaliza y después lo terminan rompiendo. Avería en motores. Bueno, seguido con avería en motores. Otra avería frecuente es la avería en turbos. El 95-98% de los motores diésel de hoy en día son motores diésel turboalimentados. Y en cualquier vehículo el turbo no es una rotura habitual. Sin embargo, en los riegos sí tiene una explicación. Los motores diésel de riego están sometidos a una carga que van del 70 al 80% de carga, en periodos ininterrumpidos de funcionamiento que van hasta los 10 días. Es decir, lo pongo en marcha 80% de carga y a los 10 días recién lo apago para hacerle el servicio de cambio de aceite, filtro. ¿Y qué pasa? La carga térmica que está sometido ese motor, la temperatura de los gases de escape son altísimas. Pueden llegar hasta los 800, 900, incluso hasta 1000 grados. ¿Y quién trabaja con los gases de escape? El turbo. El turbo, el turbo aprovecha la energía de los gases de escape para mover una turbina y vinculado mediante un eje, mueve un compresor de aire de admisión que utiliza para mejorar la combustión, aumentar la potencia, disminuir el consumo, etc. Ahora bien, ¿quién es el encargado de disipar todo ese calor que se genera en ese turbo? El aceite que está circulando por estos canales. Ahora bien, ¿qué hace el pivotero cuando está por apagar la máquina, el pivot, en una maniobra que no excede el minuto, baja las revoluciones por minuto, desembralla el motor y apaga el motor? ¿Qué pasa? Ese calor que está teniendo esa turbina, ¿qué pasa? En el eje se dispara. ¿Y qué pasó? El aceite que estaba fluyendo dejó de fluir y se empieza a carbonizar. Y se empieza a juntar capa de carbón, hasta un momento que termina totalmente retenido ese eje. Incluso a veces se rompen los cojinetes y empiezan a consumir. Es muy común que motores de riego consuman aceite, pero es justamente por este problema. Y bueno, eso es más, me llama mucho, che, la bomba va trabada porque el motor no me tira la bomba. Lo que está pasando es que se le trabó el turbo y los motores de riego, sobre todo el que más se usa, el 40-45 TJ31, sin el turbo se le muere la potencia, es que se trabó el turbo, entonces tira potencia suficiente para tirar esa bomba. Lo que sucedió es que se trabó el turbo. ¿Cómo lo podemos evitar? Es muy fácil. Cuando estamos con estos periodos de carga tan elevados, lo que tenemos que hacer es someterlo a un relenti rápido. ¿Qué es un relenti rápido? Es desacoplar el motor a la bomba, siendo que la bomba es la que más demanda potencia. Le bajamos las revoluciones por minuto a 1300, 1400 revoluciones por minuto y lo dejamos por 5 minutos que el aceite se encargue de bajarle la carga térmica a ese turbo, y ahí sí lo podemos apagar sin ningún problema. Y ahí estamos evitando esta problemática tan habitual en el turbo. Ahora vamos a continuar con averías de bombas. La cavitación de bombas, ¿bien? La cavitación es un fenómeno hidráulico muy frecuente en los sistemas de riego por pivot, que muchas veces es mal interpretado o mal entendido. Primero les voy a explicar cómo funciona una bomba en condiciones de sumergencia y en uso, para que después entiendan el fenómeno de gravitación. Una bomba en estado de reposo es una bomba que está en sumergencia, una bomba de pozo profundo, en el cual tenemos un nivel estático. El nivel estático se correlaciona a nuestro nivel freático. Es el agua en nuestra zona, que es el acuífero pampeano, un acuífero libre, es la zona que está en equilibrio con la presión atmosférica. ¿Bien? Cuando nuestra bomba empieza a bombear, empieza a funcionar, se genera un repliegue de este nivel estático, un abatimiento de este nivel estático, hasta que entre en equilibrio el caudal que estamos extrayendo con este abatimiento. Esto se llama nivel dinámico, ¿bien?
Ahora, la diferencia de profundidad que hay entre nuestro nivel dinámico y nuestra bomba se llama sumergencia mínima. ¿Qué es la sumergencia mínima? Es la sumergencia mínima que tiene que tener mi bomba para evitar que mi bomba chupe aire atmosférico, que se genere un vórtice, un torbellino, que me meta aire de mi bomba adentro del pivot, con todos los problemas que implica eso. ¿Cuánto es esa sumergencia mínima? En base a distintas condiciones hidráulicas, etcétera, puede variar entre 2 y 5 metros. Obviamente se ponen a veces hasta 10 metros de sumergencia, 15 metros, para evitar, bueno, son márgenes de seguridad que se ponen por otras cuestiones que no vale la pena que las explique. Ahora bien, ¿qué es la cavitación de dicha? La cavitación es la ebullición de agua a temperatura ambiente. Pues si está hirviendo a temperatura ambiente el agua, sí. ¿Por qué se genera esto? Hay un fenómeno que en hidráulica le llamamos amparello, que es la altura neta de aspiración requerida de una bomba, que es la presión que yo bomba para que el agua no entre en ebullición a temperatura ambiente. ¿De qué depende este factor? De factores que en cierta manera son estáticos, como la temperatura del agua, la presión atmosférica, pero hay un valor que es dinámico. ¿Cuál es este valor dinámico? La pérdida de carga en la admisión de la bomba. ¿Y por qué es dinámico? Porque es obturación. Acá les muestro, hay dos fotos. A la derecha una bomba cardánica con el filtro totalmente colmatado, y a la izquierda una bomba electrosumergible con el filtro chupado. ¿Qué pasó? Se colmata, aumenta la pérdida de carga en la admisión, la bomba entra el agua entra en ebullición a temperatura ambiente, y la particularidad que tiene la cavitación, que se comporta exactamente igual a que la bomba esté sacando aire. Entonces muchos me llaman y me dicen, che, Norberto, la bomba me saca aire, achicame la cartilla pluviométrica. Norberto, la bomba me saca aire, vamos a bajar 1 o 2 caños. ¿Y qué hacemos con esto? Cuando nosotros le bajamos algunos caños o achicamos la cartilla, lo que estamos aumentando es el AMPA disponible del sistema. ¿Qué quiere decir? Estamos dando, si yo achico la cartilla, ¿qué pasa? Nuestro nivel dinámico va a aumentar. Le estamos dando más sumergencia a la bomba. Entonces lo que va a pasar es que la bomba va a dejar de cavitar. Pero el problema lo solucionamos porque la pérdida de carga en la admisión sigue estando el sobreconsumo de potencia, y sigue obturada la bomba, y se va a obturar de vuelta y van a empezar a cavitar de vuelta, y van a tener que achicar nuevamente la cartilla, o van a tener que bajar a un caño. Entonces, en realidad, ahí el problema se abordó de una manera indebida, lo solucionamos, sí, pero de una manera indebida. ¿Cómo debo detectarlo? Cuando pasa esto, que nuestra bomba aparentemente saca aire, lo que tenemos que medir es el nivel dinámico. Si nuestra bomba está a 40 metros de profundidad y nuestro nivel dinámico está en 20 metros, es imposible que la bomba esté chupando aire. Lo que está pasando es que está cavitando, está obturando nuestro filtro. Ahora bien, si nuestra bomba está a 40 metros y el nivel dinámico está a 38, 39 metros, bueno, yo puedo asumir que realmente ahí mi bomba está chupando aire. Si yo no tengo un freatrímetro, una sonda para medir, podría ser una casera. El productor debe tener una sonda que se la podría hacer. ¿Cómo la podría hacer? De esta manera. Podría agarrar un cable de 2 conductores, pueden ser cables 2 por 1,5, el más barato que encuentre, desfasar las puntas unas de otras, ponerle una manguera de cristal para independizarlo de las paredes del pozo que lo vaya tocando en medio de un falso positivo, bajarla de la misma manera que bajamos la otra sonda, que por el retorno de la manguera, el retorno del cabezal, y en el extremo opuesto medimos continuidad. Entonces la única forma que me dé continuidad es que esa manguera de cristal con esos 2 cables desfasados toquen el agua. Eso sería una forma económica, fácil y práctica para que el productor agropecuario tenga un freatrímetro en su casa. Corrosión galvánica. Bueno, la corrosión galvánica es un fenómeno electroquímico que se usa de una manera benigna para las baterías. ¿Cómo es el fenómeno de corrosión galvánica? Cuando nosotros vinculamos distintos metales en un puente salino, que podría ser el acuífero pampeano, un ambiente electrolítico, viene a ser que conduce corriente, ¿qué pasa? Se genera lo que se dice una corrosión galvánica. Cuando unimos más de un metal, una bomba cardánica, esto es un ejemplo de una bomba cardánica, estamos uniendo acero inoxidable, estamos uniendo bronce SAE70, estamos uniendo fundición de acero, estamos uniendo acero 1045, estamos uniendo acero 1010, estamos uniendo acero a carbono de distintas calidades, en un ambiente conductor de corriente. Lo que va a pasar ahí es que el metal menos noble, el metal de menor potencial o el más anódico, le va a ceder los electrones al metal más catódico, al metal más noble. ¿Qué va a pasar esto? Se va a sacrificar.
¿Y cómo lo vemos nosotros en las bombas? ¿Por qué decimos que es corrosión galvánica y una corrosión química que tranquilamente podría pasar? Porque son corrosiones localizadas. Siempre decimos, las bombas, los caños de bombas se pican por debajo de la rosca. ¿Por qué pasa esto? Fíjense en esta foto. ¿Por qué pasa esto? Porque inmediatamente por encima de la rosca tenemos la cupla. Si bien acá hay una corrosión química porque todo el caño está picado, pero fuertemente está picado por debajo de la rosca. Ahí lo que está pasando es que nuestro caño, que es de otra calidad la cupla, se está comportando como un ánodo y nuestra cupla como un cátodo. Esto es sumamente frecuente y es evitable. ¿Cómo lo podemos evitar? Si bien no se hace, habría una forma de evitarlo. Es instalando un ánodo de sacrificio. Viene a ser un metal mucho menos noble que el de la bomba, por intermedio vinculado por un cable de cobre conductor de corriente. Puede ser un ánodo de magnesio, de zinc. Y lo que va a pasar acá es sacrificamos nuestro ánodo que deberíamos sacrificar a expensa de nuestra bomba que querríamos proteger. Por ahí en las bombas, siendo que son muy volumétricas y grandes, por ahí está buena la protección catódica de corriente inducida. Se pone un generador de corriente continua, en el cual vinculamos ese ánodo de sacrificio en el positivo, y el negativo donde nosotros queremos proteger. Después otra avería que se genera, y cuando vienen, me dice, che, mira, mi pivot tenía 32 PSI y ahora tiene 20. ¿Qué pasó? Se rompió la bomba. ¿No? Esto es algo muy frecuente que en realidad es una mala praxis de la reparación de los caños que tuvieron. Cuando se reparan los caños, ¿de qué manera se reparan? Como se pican por debajo de la rosca, por esa corrosión galvánica que les acabo de decir, la forma de repararlo es cortar las punteras, se ponen punteras nuevas roscadas, y se devuelve el caño reparado. Ahora bien, ese caño tiene que tener la misma longitud que el caño anterior, porque si nosotros le robamos 2 milímetros, o 3 milímetros, o más, en el peor de los casos, lo que estamos consumiendo por dentro es la varilla cardánica, que es el que nos da el registro axial de nuestros impulsores. Como sabrán, las bombas cardánicas, su rendimiento también está subordinado a la posición que tiene el impulsor de nuestra bomba dentro de la cámara. Cuanto más arriba está el impulsor, cuanto más luz tenemos del asiento de cámara y nuestro impulsor, el rendimiento disminuye. Y el registro óptimo es cuanto más cerquita nos vayamos a nuestro asiento de cámara, obviamente, calculando que no roce, ¿no? Hay un cálculo para eso. Pero fíjense que acá está el RAS. Bueno, acá, dentro de todo, fue bastante benigno, en la medida que no le erraron tanto en la longitud. Siempre tiene que sobrar 2 centímetros en una bomba correctamente reparada. Pero yo he visto incluso que la varilla esta, que es la que vincula nuestro cabezal con nuestra bomba, que está en sumergencia a 40 metros, a veces está agarrado con 3 o 4 filetes. ¿Qué quiere decir eso? Que no se le puede dar absolutamente ningún registro porque está pegada en el techo de nuestra cámara. Está el límite máximo de registro. Mira, entonces cayó el rendimiento de la bomba. ¿Qué pasó? Repararon mal los caños o bien apretaron mal los caños con las cúpulas. Pero generalmente pasa esto por mala reparación. Y bueno, para finalizar, termino con esto, con una herramientita que por ahí si son regalantes que tienen más de un equipo y por ahí para unificar criterios de reparación, está buena tenerla, que es una cámara térmica. Yo la uso muchísimo para evitar a veces diagnósticos cualitativos. Muchos me dicen, che, mira, Norberto, mi cabezal tiene no sé, o hay un rozamiento extra que me genera una temperatura extra que me lo va a terminar rompiendo porque el autófogo y quema. Por ejemplo, un cabezal de una bomba, el correcto funcionamiento es entre 75 y 80 grados. Cualquiera de esas dos temperaturas queman. Entonces, por ahí ese criterio de que el cabezal quema no es un criterio cualitativo para determinar si hay alguna falencia. Entonces, una cámara térmica es una herramienta muy eficaz. ¿Por qué se genera aumento de temperatura? Bueno, un cabezal está compuesto por un par cónico, que también el juego del par cónico influye en el rozamiento, el estado de los rodamientos, el estado del aceite, que la pérdida de lubricidad repercute en las temperaturas por aumento del rozamiento, etc. Después también está bueno para los radiadores. Es muy común en el ambiente del riego, siendo que muchos motores vienen con ventiladores soplantes y no aspirantes.
al ser ventiladores soplantes, lo que sucede es que muchas de las pérdidas de gasoil que tiene el motor me terminan en el radiador, generando así una impermeabilización, entre comillas, impermeabilización, una pérdida de conductividad térmica, por lo tanto, la función del radiador empieza a disminuir, el rendimiento del radiador empieza a disminuir y no empieza a enfriar como corresponde. Y eso lo podemos ver con una cámara térmica. Un radiador en correcto funcionamiento tendría que bajar entre 40 y 50 grados el agua de ingreso con el agua de salida. Entonces, si nosotros vemos que baja apenas 10 grados, podemos dar por hecho que o está sucio por fuera o está sucio por dentro, porque muchos no usan agua destilada y usan agua zonal, que es agua con carbonato, y el carbonato se comporta ya sea, se comporta al revés de cualquier sal. El carbonato precipita con temperatura. Es lo que pasa a las calderas. Cuanto más temperatura hay, precipita el carbonato y es un excelente aislante térmico. Entonces nuestro radiador empieza a perder la función de refrigerar. Otra cosa que podemos detectar con esto, si nuestro radiador estaría completamente frío y nuestro vigía nos para el motor por temperatura, ahí lo que pasó es que se rompió el termostato, quedó completamente cerrado. Entonces el agua del radiador está fría, pero el agua que está dentro de mi blog está hirviendo y por eso nuestro vigía, que corta a 101 grados, a 114 grados, no nos cortó. Otra cosa que está bueno para determinar falsos contactos, desbalance de fase. Eso es muy frecuente. A veces en equipos conectados a la red, desbalance de fase en un 5%, la temperatura en grados centígrados aumenta 50 grados. 5% de balance de fase son 50 grados centígrados más que tiene ese conductor. También puede ser por un falso contacto, etc. Es bastante eficaz este método. Después en los motores eléctricos, en riego es muy común que se rompan los rodamientos de la trompa del motor eléctrico. Y esto se ve por dos cosas. Por insuficiente lubricación, por exceso de lubricación. Nosotros, si nos excedemos en la lubricación, le agregamos carga al rodamiento. Al agregar la carga, agregamos rozamiento y agregamos temperatura. Y lo que es muy habitual, sumamente habitual, es una incorrecta grasa. El motor eléctrico no se le puede poner la misma grasa que le ponemos a la cruceta, no se le puede poner la misma grasa multiuso que usamos para nada, porque ¿qué pasa? Tienen aditivos de extrema presión. ¿Y qué particularidad tiene el aditivo de extrema presión que se usa en las grasas comunes, en los motores? Los motores, el rotor de nuestro motor, suelen tener corrientes parásicas que a veces cuando exceden los 0,5 volt, el aditivo de extrema presión es excelente conductor de la corriente. Entonces generamos esto que se llama pitting, que es que bueno, se pone opaco el compuesto rodante, en este caso una bolilla, pero bueno, se pone opaco, pero a los ojos de uno es opaco, en realidad es poroso. Bueno, la porosidad, obviamente, es rozamiento, obviamente es temperatura, pérdida de rendimiento de ese rodamiento y lo terminamos rompiendo. También esto es fluting, esto también que se generan puntos de alta temperatura y se va fusionando, se va generando microfusiones de compuestos rodantes con las pistas, aumentando así también el índice de rodamiento. Bueno, esto sería medio la presentación en general de las problemáticas más frecuentes y tal vez de difícil detección, o que por ahí generan ciertas dudas o no lo sabían. Bueno, excelente, estuvo impecable. Yo mientras tanto veía, iban haciendo preguntas, tenemos un montón de preguntas que fueron haciendo, lo cual me parece algo muy copado porque de vuelta, la parte importante de esto está en que puedan hacerte preguntas y bombardearte para sacarse dudas que tengan, que seguro que de todas estas cosas me atrevería a decir que si hay gente acá que maneja pivot, seguro que se han cruzado con más de una en todo el ciclo que han manejado este riego. Avisarles que vamos a hacer una encuesta, que vamos a lanzar ahora una primera encuesta para que nos contesten y pasamos ya después a las preguntas. Dani, no sé si querés lanzarla. Buenísimo. Esta es una encuesta de calidad principalmente. Mientras van contestando todos, hay algunas cosas que me parecían muy interesantes y aprovecho a comentar, Norbert. A nosotros, bueno, desde Ponce muchas veces nos toca interactuar en el servicio con muchos de los pivoteros, con regantes y demás.
y hay algunos términos que por ahí no son técnicos y nos costó a veces entender la forma en la que se refieren, por ejemplo, las manitas. Hasta que entendimos a qué se referían con las manitas, también era como cosas que, bueno, nos costó adaptarnos y de a poco también manejar ese vocabulario. Me imagino que a vos te pasa también de tener que estar adaptando también algunos nombres que por ahí son muy técnicos y también muy complejos, que no sé si tiene mucho sentido a las cuestiones más prácticas de cómo se usan en el campo. Sí, hay muchos nombres vulgar que también se le pone. A veces nos pasa como en la ferretería, el El cosito, cosito del también nos pasa. coso, exacto. Bueno, buenísimo. Bueno, arrancamos entonces si quieren con las preguntas, si les parece bien. Quedó una nueva encuesta, perdón, que es para el contacto. Me olvidé de comentarles, tanto Norbert, que como dijo al principio, está representando Reinke en toda la zona del sudeste. Nosotros después de esto podemos pasar el contacto para cualquiera de ustedes que quiera que los contacte. Lo mismo del lado de Ponce, si les interesaría que los contactemos para contarles un poco más de lo que hacemos. Como el motivo del webinar no es comercial, sino es transmitir conceptos técnicos, prácticos. La charla estuvo buenísima porque fue súper práctica. Hasta me parece que el freatímetro casero es algo que hay que ponerlo en uso porque la verdad que me parece una excelente idea. Bueno, por eso no queremos desviarlo a temas comerciales. A todos les pedimos que quienes les interese que los contactemos, que contesten directamente acá en la encuesta. Bien, empezamos entonces si quieren con las preguntas. Voy con la primera pregunta de Aníbal Miranda Gómez. Hay algunas, como fueron muchos temas, hay algunas que por ahí son, voy a leer en orden, de las primeras que se fueron haciendo. Aníbal pregunta, ¿qué función cumple la grava? La grava, como les puse inicialmente, cumple la función de prefiltro. Nosotros tenemos un material sedimentario X, que bueno, que incluso en ciertos casos, dependiendo de la homogeneidad o heterogeneidad que tenemos en nuestro sedimento y el tamaño, en ciertas zonas no se usa grava porque es la misma, el material natural cumple la función de grava, pero cuando tenemos materiales muy finos y heterogéneos, cumple la función de prefiltro para estabilizar el flujo que entra en nuestro acuífero a nuestro filtro y así evitar obturaciones innecesarias. Impecable. Perfecto, paso a ayudarte con las preguntas también. Aníbal pregunta, ¿qué concentración se emplea de ácido clorhídrico? ¿Qué concentración recomiendas? No, bueno, la concentración comercial que viene a 36%, no sé de qué país será, pero en Argentina ahora hay un poco de problema con el tema del ácido clorhídrico. Hay legislaciones que esas concentraciones es jodido de conseguirlo, se consiguen al 15 al 17%, pero se suele usar alrededor de 50% si tenemos que trabajar, por ejemplo. Vamos por ejemplo, tenemos 10 metros de filtro, en el cual esos 10 metros de filtro es un volumen de 3.000 litros de agua. Bueno, tenemos que aplicar mínimo un 50% en volumen de ácido. Es decir, serían 1.500 litros de ácido. A concentración en un 20%, aproximadamente, ahí vamos a tener un buen efecto. Genial, buenísimo. Mariano pregunta, este año se me desprendió varias veces el cardan, ¿cómo puedo evitar el desprendimiento del mismo? ¿Solamente usando las Grover? Sí, ¿por qué? El desprendimiento del cardan se puede generar por varios, como les expliqué, varios motivos. El motivo principal es vibración. La vibración rompe. Muchas vibraciones, como les expliqué en la charla, son fruto de una mala praxis. Un cardan mal balanceado, un cardan que yo desvinculé, ese yugo deslizante de nuestra piedra trial, lo puse en cualquier punto, tenés vibraciones extra a nuestro sistema. Pero bueno, sobre todo, la arandela Grover sí o sí tiene que estar en el cardan, si no, la vibración va a ir desajustando la vulnerabilidad y cuando se desajusta se corta. Y ahí, bueno, podemos generar un accidente o la rotura del cardan. En definitiva, cuando pasa eso, el cardan se destruye. Y si no se destruye el cardan, es un cardan que se golpeó
y si vos le ponés cruceta nueva y dejás el mismo tubo, si no mandaste a balancear de vuelta, es un cardan que vibra muchísimo y vamos a tener sucesivos problemas. Otra cosa que veo en campo, que hay ciertas fábricas que la bulonería, que es de 3/8, es Allen, es con llave Allen. ¿Qué pasa? Muchos no tenemos, muchos de los operarios andan con la llavecita Allen, que también que no se puede apretar muy bien. Entonces, por ahí, de última, reemplacen esos tornillos Allen, pónganle hexagonales para que tengan que apretar bien con una llave con buena palanca. Arenda Grower, de última, reemplazar, si es que tienen esos tornillos Allen, porque no lo van a apretar bien, y bueno, y seguir esos consejos para evitar esa vibración que muchas veces la genera el usuario. Excelente. Bárbaro, muy importante. También preguntan, vamos a volver para acá, ¿cada cuántas horas de trabajo recomendás el engrase del embrague? Esto medio como que la fábrica recomienda eso, y coincido. Habría que lubricarlo cada 50 horas, bien ser. Y no exagerar, como también les comenté, este engrase en bombazos. 2 o 3 bombazos cada 50 horas sería lo ideal, con una grasa, que yo la IPF, la 62 o un equivalente, de base litio, y cada 500 horas desarmarlo, y el exceso de lubricación, que ya es un lubricante que estuvo sometido a condiciones de oxidación, de temperatura, un lubricante degradado, y si no vamos a tener una pelota por estas cada 50 horas, y al cabo de 3, 4 años hacemos un desastre. Eso limpiamos y volvemos a reengrasar. Esa es la condición más benigna, para que no tengan, yo les aseguro que si hacen eso, los rodamientos de los embragues son eternos. Buenísimo, buenísimo. Ernesto pregunta también, ¿cuál es el rango de RPM sugeridas para el funcionamiento del motor bombeando agua? No, mirá, esto es medio por. No hay una. Depende del Un diseño. sistema de riego se calcula, claro, Claro. en base a un diseño. El diseño estándar es 1500 revoluciones por minuto o 1800 revoluciones por minuto. No quiere decir que no se usen en condiciones intermedias. Una bomba, yo cuando calculo la bomba, la calculo a 1800 o a 1500. Y en base a eso también va un generador en caso que sea de explosión, que también va a correlacionar una polea. Generalmente las poleas son 1 a 1, son de 200 milímetros. Claro, por eso Tanto la 1500 polea o del cigüeñal, 1800. Claro, sí, señor. para Pero los 1500 50 1800 Hz. sería la respuesta. Excelente, excelente, buenísimo. Eh, Muy bien, la siguiente ah, pregunta son dos relacionadas. ¿Querés leerlas vos, José? no, dale, dale. Bien. Consulta Luis María cómo se diagnostica si el filtro de perforación encamisada está obstruido por grava o por precipitación de carbonatos, pero sin desarmar la bomba, cabezal y caños. Y bueno, ¿esto puede suceder en un pozo recién hecho o lleva tiempo? Eh, no, mirá, no hay forma, si no queremos sacar la bomba, es imposible terminarlo, porque si usted quiere determinar la naturaleza de la obturación, no queda otra que bajar un endoscopio. Y no conozco a nadie que se anime a bajar un endoscopio por el agujero de retorno del agua del cabezal, porque es muy chiquito, se les va a trabar seguro y lo van a romper. Ahí lo que van a hacer, hay que sacar la bomba. Si quieren determinar la naturaleza, no les queda otra que sacar la bomba y bajar un endoscopio en el cual se filma y se determina la naturaleza de la incrustación o de la obturación. ¿Puede pasar en un pozo nuevo? Sí, puede pasar en un pozo nuevo, pero no creo que sea en un pozo nuevo. Lo más probable es que sea grava, o a veces, esto es muy frecuente. Fíjense, cuando yo arranqué a hablar, un pozo encamisado tiene que ser de 17 a 20 pulgadas. ¿Por qué dije esa diferencia? Porque a mí me gusta hacer un pozo de 20 pulgadas y camisa de 12. ¿Por qué? Porque estoy dejando un espacio anular mucho más grande para un correcto descenso de la grava. Porque muchas veces usan aditivos que son viscosificantes. Y la ley de Torque dice que en un ambiente viscoso disminuye la velocidad de lo que estoy bajando, de la precipitación. Y yo estoy bajando grava, estoy disminuyendo la velocidad de esa grava que está bajando, y es muy propenso a generar puentes de grava, que se obture. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a generar puentes y zonas van a quedar sin grava. Entonces yo, cuando la aforo de limpieza, empiezo a limpiar, como no hay grava ahí, no hay prefiltro. Entonces se me obtura
nuestro filtro, y después la grava se va reacomodando, va bajando. Incluso a veces pasa que me llaman, che, mirá, después de un año me bajó, no sé, 2 bolsones más. Bueno, si bajó 2 bolsones, posiblemente se generaron esos puentes de grava, hasta que después se fue reacomodando. Y bueno, esta zona sin esa protección de la grava de nuestro filtro hizo que te obture el filtro. Entonces, lo más probable es que sean partículas sedimentarias del pozo o alguna grava de muy mala calidad, finita, que se clavó en el filtro, seguro. O el carbonato, un pozo nuevo, no. Con respecto a esto, lo que no me queda claro es, digamos, el diagnóstico para saber que tengo una obturación en el filtro vendría a ser o que tengo el equipo cavitando, esto que dicen que tira aire, que por ahí ya creo que ahí es cuando es más extremo, ¿no? La obturación, o porque mi equipo deja de estar en el régimen de trabajo, la presión la veo que se cae o tiene... Yo entendí que esto iba más que nada relacionado al filtro de la perforación, Ah, ok. o era el filtro. Ok, No, ok, son sí, cosas sí, distintas. tenés razón porque hice filtro de perforación. Ok, sí, 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 no, la sí. filtro de la perforación de esa manera. No queda otra, sacar la bomba y bajar un endoscopio para ver qué hay ahí. No le queda otra. Excelente, excelente. Bien, y la próxima pregunta dice, ¿qué clase de avería creen que es más usual, de bomba o de pivot? Eh, no, no. Sí, pivot también hay. Por ejemplo, en lo que sería. Esta charla fue más que nada apuntada a problemas frecuentes de difícil detección. Por ejemplo, un problema habitual en un pivot que es un contactor quemado. Que no incurrí en ese tipo de avería porque entiendo que el nivel de estos webinars es un Sí, ya, nivel y ya importante. algunas están como conocidas. De hecho, acá para la persona que haya preguntado, si les interesa, nosotros tenemos una estadística armada, ahora pasamos si quieren por el chat, un posteo donde nosotros de los equipos que monitoreamos siempre detectamos si la falla es de la bomba o del pivot, en base a, bueno, si el equipo se detiene y demás, y generamos una estadística, y por lo menos de lo que hemos monitoreado hasta ahora, generalmente cerca del 80% de las fallas son de pivot. Lo que no quiere decir es que nosotros no estemos teniendo un problema que nos genera una falla grave, porque recién muchas de las cosas que recién mencionaba Norbert, por ahí nos generan una rotura total, ¿no? Por ejemplo, la cavitación. Bueno, hay equipos que siguen trabajando igual, pero están trabajando de manera incorrecta. Entonces, por supuesto que eso, bueno, es un mal funcionamiento. Dani, ¿querés...? Muy bien, continúo con la siguiente pregunta. Dice, Ernesto pregunta, ¿cuál es el valor que se debe considerar para determinar que un agua de riego tiene muchos carbonatos o es muy carbonatada? Bueno, en el sudoeste y sudeste es muy carbonatada, pero hay otra pregunta, el riesgo de incrustación. Hay un índice, se llama el índice Langelier. Eso se calcula con la temperatura del agua, dureza del agua y carbonato suelto. Ahí entramos en una formulita, es una fórmula que entras en un índice, que puede ser aguas muy incrustantes, medianamente incrustantes y aguas oxidativas. Bueno, entramos en ese índice con esos datos que yo les puse y ahí lo calculamos. Excelente, buenísimo. El pH también influye. Después tenemos una pregunta de Adrián que dice, ¿qué criterio tener en cuenta para saber si el agua que sale por la varilla de la bomba, saber si el agua que sale por la varilla de la bomba cuando funciona es excesiva? Bueno, eso es lo que está preguntando el agua que sale por el prensaestopa. La función que cumple el prensaestopa es, obviamente, tenemos una varilla, pero el agua tiene que salir porque el agua funciona como lubricante. Generalmente el consumible es la soga teflonada, cuando esa cumplió su vida útil empieza a perder demasiada agua. Un criterio lógico serían, desde el punto de vista técnico totalmente estricto, son 45 gotas por minuto en una varilla de 30 milímetros. 30 milímetros es la varilla más habitual
que hay en los sistemas de riego, esa sería la tolerancia habitual. Que salga un chorrito más no va a pasar nada. El tema cuando sale muchísima agua, que todos los cabezales, te diría que el 90% de los cabezales, no tenemos retén abajo, sino que tienen una vaina. Al tener una vaina y no tener un retén, y no tenemos el deflector de agua que se suele poner en la varilla, que es un deflector de goma, lo que va a pasar es que ese agua que está saliendo en la prensa de topa, me entra dentro del cabezal, y ese par cónico que tendría que trabajar en baño de aceite, empieza a trabajar en baño de emulsión. Y bueno, y ahí lo destruimos en no menos de 3 días. En un trabajo emulsionado se destruye el cabezal. Excelente. Bueno, Andrés pregunta, se me quemaron varios motorreductores. ¿Puede ser que sea por correas de generador menos tensas? Sí, bueno, pueden ser muchos los motivos, ¿no? Tenía que ver si siempre son los mismos motorreductores, sería un buen criterio. Una correa poco tensa, pues, obviamente hay una fluctuación de tensión que en la potencia demandada de un motor eléctrico, la demanda se mantiene constante. Si nosotros bajamos el voltaje, ¿qué es lo que sube? El amperaje. Si sube el amperaje, ¿qué pasa? Si tenemos una bobina que tolera 2 amperes y está pasando más amperaje, lo que pasa es que levanta temperatura y se quema. Puede ser uno de los motivos, pero también es muy común, y te diría que esto lo estudiamos bastante porque una vez hicimos una estadística de por qué se quemaban los motores. Es más, cambiamos el modo operandi de nuestro servicio. Se quemaba un motor, ¿qué hacíamos? Reemplazamos la bobina del motor, el bobinado, el estatón, y después se quemaban siempre lo mismo, y el contactor funcionaba, pero muchas veces pasaba, porque ya una vez cuando se rebobina el motor no se pone en protección térmica, muchas veces pasaba que ese contactor, que intermitentemente andaba bien, la bobina andaba perfectamente, entraba un bicho y pegaba en 2 fases. Al pegar en 2 fases ese contactor, lo que pasaba es que, bueno, una fase levantaba mucha más carga, temperatura, y me terminaba quemando el motor. Y después empezamos un protocolo. Mirá, motor quemado, por más que hable del contactor, empezamos a cambiar los contactores. Y sinceramente ahí todo se disminuyó de sobremanera este tipo de problemas. En ese caso, como vos decías hoy, el tema del fusible, estaba haciendo de fusible el motor en vez de alguno de los Sí, elementos porque previos. tengan en cuenta que el fusible de un panel, que uno dice, bueno, son fusibles justamente por sobrecarga, son fusibles que el más chico que viene es de 15 amperes. Claro. Obviamente, una sobrecarga de un motor no va a saltar ese fusible, que incluso tiene una curva. El fusible va a ser el estator del motor reductor, Claro. bajo esa condición. Excelente. Bárbaro. Pasamos a la próxima pregunta. ¿Es conveniente hacer una carpeta de cemento grande para que no se baje la bomba? Sí, está bueno, sí, sí. Sí, me parece eficaz. Está bueno porque incluso a veces cuando por ahí por cierta desidia no se controlan los prensas topa, que le digo yo que pierden mucha agua, ese ambiente empantanado en pozos no encamisados, que no tienen sustento, el único sustento que tiene son las bases de las bombas, a veces es y motivo por el cual hay mucha rotura de varilla corta, que es la varilla superior. Sí, sí, lo considero que es una maniobra eficaz y útil. Acá por el chat, bueno, ahí tiraron algunas preguntas también que no las quiero dejar de leer, todavía nos faltan de las que estamos leyendo, pero bueno, muchos felicitándote por la charla. Y hay una de las personas que pregunta, una pregunta que creo que ya respondiste, que quiere decir si, dice, ¿preferís para perforación encamisadas perforar a 17 pulgadas o a 20 pulgadas? Creo haber escuchado que dijiste 20, ¿no? Sí. Para evitar ese problema, que es un problema muy frecuente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la zona, ¿no? El ambiente que uno atraviesa en una perforación no es un ambiente homogéneo. Incluso hay partes con tosca, que es carbonato de calcio, y ambientes de distinta dureza. Lo que se genera es que hay cierto pandeo no sé si han visto alguna vez una perforación, es un tricono que va rompiendo, y las perforaciones rotativas, en líneas generales son perforaciones rotativas que va perforando con el peso de la sarta de perforación. Y a veces se perfora con pull down. Pull down es un peso extra que le da un hidráulico. ¿Y qué pasa? El téparo va rompiendo y también va girando.
y a veces la diferencia de dureza tiende a pandear. Pues imagínense, uno por ahí pierde dimensión, pero nosotros son pozos de 100 metros. 100 metros con una barra de 3 pulgadas, 2 pulgadas y media, que empieza a haber pandeos, y ¿qué pasa? Esos pandeos, después cuando bajamos a plomo una camisa, ¿qué pasa? Hay zonas que si las ponemos, como por ejemplo, 17 pulgadas, hay partes dentro del pozo que se van a arrimar mucho a la pared de nuestro filtro. Y sumado que a veces un ambiente de altísima densidad, o más que nada densidad no, viscosidad, ¿qué pasa? La grava que va a ir muy lenta se puede generar un botón, entre comillas, en esa zona, que eso es un puente de grava. Y bueno, evitaríamos en cierta manera ese problema. Ahí Rafael hizo una pregunta, también seguida a eso, sobre el chat que dice: ¿qué grasa recomendás para motores eléctricos? Todas las chapas de los motores eléctricos tienen la grasa que se recomienda. Generalmente es Unirex, es la grasa de los motores eléctricos. Hay que ver el tipo del grado de dureza relativa. Por ejemplo, vamos a ser concretos en la respuesta. Por ejemplo, los Siemens de 75 kW o 100 HP recomiendan Unirex grado de dureza relativo 3. creo que es 28 gramos de grasa por cada 5.000 horas. Dice la frecuencia de lubricación, la chapa de motor, el tipo de grasa y la cantidad. Espectacular. Bueno, si les parece, volvemos al panel de preguntas. ¿Vale? Mariano pregunta si hay algún motor en especial que vibre menos que otro. Sé de algunos que trabajan a menos revoluciones. La vibración es propia del motor, voy a hacer. Un motor vibra inevitablemente. Motores por ahí con una mayor fatiga, las vibraciones aumentan. Y tiene mucha incidencia también la dureza de los tacos de goma que se pongan. Tacos de goma muy blando aumentan la vibración del motor, que no es transmitida justamente. El taco de goma, la función que cumple es no transmitirla al bastidor, al chasis. Entonces la transmitimos a nuestro carro. Por ahí trabajar. Yo creo que las primeras marcas de las fábricas, no voy a tirar ningún chivo, pero las primeras marcas de las ensambladoras de motogeneradores de riego de Argentina, en sus motores 0 kilómetros nuevos, son de excelentísima calidad y una vibración mínima. Obviamente la vibración va a existir, porque hay combustión, porque hay movimiento de pistones, de bielas. Una vibración mínima va a existir, pero ya te digo, muchas veces seguramente apuntan por el tema de rotura de cárdanes, se ven por vibraciones que estamos generando indebidamente. Muchos cárdanes, yo he visto muchísimos cárdanes de muy mala calidad, eso también lo he visto, que dan por hecho que un cárdan nuevo tiene que ser, pero cárdanes que ya nuevos vibran muchísimo. Pero bueno. Ahí también con respecto a eso, digo, yo creo que lo que vos decís es así, o sea, el motor tiene que vibrar por cuestiones lógicas, pero bueno, también hay cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento y puesta a punto de los motores en sí, que hacen que el motor vibre más o vibre menos, ¿no? No, por supuesto. Estoy hablando de un motor en correctas condiciones de funcionamiento. Las vibraciones son mínimas. Cuanto el motor sufra más fatiga, o bueno, fuera de punto, o lo que fuera, obviamente las vibraciones se vuelven hasta exponenciales. Completamente. Tengo acá, bueno, Claudio entró tarde, pero quería saber cómo se puede dar cuenta si la bomba está cavitando. Que creo que hoy mencionaste algo durante el webinar. No sé si querías agregar algo con respecto a eso. No, la forma para detectarlo, la única forma para detectarlo barata, sin sacar la bomba, que sería la cara, es bajando una sonda, un freatímetro o un cable de 2 conductores, como les expliqué. Y si el nivel dinámico está en 20 metros y su bomba está en 40 metros, no queda otra que está cavitando. Hay una pérdida de carga en la admisión que está transformando en vapor ese agua y me genera cavitación. Y si estamos cerca de la profundidad de la bomba, con el nivel dinámico, asumimos, damos por hecho que está chupando aire atmosférico. O sea, igual lo que hoy comentaste en el webinar es que para sospechar de que hay cavitaciones, justamente porque empezás a ver aspersores que escupen, que parece que escupieran aire, ¿no? Que eso es un síntoma. Yo me acuerdo que
Perdón, en uno de los webinars que tuvimos también el año pasado se comentaba que si escuchás en el caño, digamos, de la salida, hace bastante ruido, pues son burbujas que van golpeando también contra los caños, así que hace ruido, y a nosotros nos tocó en una oportunidad que no sé si atribuirlo a tema de cavitación, sinceramente después no, nosotros marcamos eso que notábamos, lo vimos en campo, veíamos un manómetro puesto en el centro del pivot que oscilaba, pero no era una pequeña oscilación. Te estoy diciendo que capaz que eran 0,3, 0,4 bares, y bajaba y subía continuamente. Nada, no sé si esas cosas también te han tocado vos como para decir, bueno, ¿cómo me doy cuenta Muchísimo, para sospechar de que puede estar cavitando, ¿no? muchísimo. Eso, o sea, sí, con la cantidad de pivotes que ya tenemos, eso lo he visto muchísimo. Y la forma es eso, cuando voy a hacer el diagnóstico para intuir que hay un problema de cavitación, como bien lo dijiste, es fluctuación en el manómetro, ruidos, arena, porque la burbuja que implota parece arena, que va por la tubería. Ustedes si tienen llave exclusa, cierren una llave exclusa, instantáneamente ahí van a escuchar la cavitación, que empieza con un ruido de arena. Bueno, que saquen aire en los picos, bueno, eso es sinónimo de cavitación o que saca aire. Y ahora, ¿cómo determinamos si es una o la otra? Bajamos una sonda, o bajamos un cable de 2 conductores y medimos continuidad. Si el agua de nuestro nivel dinámico está a 38 metros y nuestra bomba está a 40, y está chupando aire. Pero si la bomba, o sea, el nivel dinámico está en 5 metros y nuestra bomba está a 40, es imposible que esté chupando aire. No hay un vórtice de 30 metros. No queda otra que eso. Excelente. Bárbaro. Preguntan también, una pregunta muy interesante, dice, arriendo lotes todos los años, muchos ya tienen el pozo para riego armado. ¿Qué criterio técnico tomás para determinar que el pozo goza de buena salud? Eh, Bueno, antes que nada, usted tendría que tener, cada usuario debería tener un historial de su pozo. Eh, yo siempre remarco que uno debe llevar un cronograma, un historial del comportamiento de su pozo. ¿Cuál es este historial? Bueno, el comportamiento, si mi pivot, vamos por ejemplo, primero está en 30 PSI, y al compás del tiempo empezamos 28, 27, 25, 20, hay una caída en la presión, puedo asumir dos cosas, o que tengo un problema en la bomba, o que tengo un problema en el pozo. Pero si yo ese dato lo acompaño con el nivel estático, con el nivel dinámico, perdón, ahí yo puedo determinar si es un problema de la bomba o si es un problema del pozo. Porque si está bajando la presión de mi sistema y el nivel dinámico va subiendo, bueno, ahí inevitablemente determino que es un problema de bomba. Pero si nuestro nivel dinámico cada vez va bajando más, hay un problema de transmisibilidad. Está perdiendo caudal ese pozo, que pueden ser, si es encamisado, bueno, es obturación. Y si es un pozo no encamisado, es que nuestro pozo se está enanizando, está perdiendo transmisibilidad y bueno, justamente por eso baja el nivel dinámico porque pierde caudal específico. Y eso se repercute en la presión del pivot de arriba. Excelente. Wenceslao nos pregunta, en los cuellos de cisne de la salida de bomba, ¿es recomendable hacer dado de hormigón o no es necesario? Creo que hoy había una pregunta más arriba sobre... no, perdón, esto está relacionado al cuello de cisne de la salida de la bomba. Si es recomendable hacer dado de hormigón o no es necesario. La salida, hay un cálculo, que yo, si quieren seguir el Instagram, Regando Juntos se llama, donde enseño a calcular todas estas cosas. En los sistemas de riego, hay determinados criterios técnicos para poner en ciertos, tanto en curvas o en reducciones de diámetro, muertos de hormigón. La función que cumple el muerto de hormigón eh, es evitar que ese accesorio que está vinculado a ese cuerpo muerto de hormigón no salga disparado como una bala de un cañón cuando está sometido a presión interna. Por protocolo se suele instalar, cuando es el cuello de cisne que va enterrado a la bomba, se suele instalar un muerto de hormigón. No es, no es tan necesario en la medida que el muerto pasa a ser la bomba que tiene su peso y es más que suficiente para, para generar la estaqueidad de ese accesorio. Sin embargo, no cuesta nada ponerle 0,25 a 0,4 metros cúbicos de hormigón para generar un muerto extra. No va a repercutir en el costo de
de la obra y es un plus más de seguridad que te estás dando. Solo eso. Buenísimo. Bárbaro. Si les parece, vamos a hacer una pequeña encuesta y después seguimos con las preguntas, si están de acuerdo. Estamos lanzando ya también el próximo webinar. Vimos que hay muchas preguntas sobre motores, además de la bomba. Así que, bueno, vamos a mandar una encuesta porque queremos saber cómo les gustaría enterarse de los próximos eventos. Ahí pueden ver en la pantalla y simplemente cliquear. Esto nos sirve a nosotros para entender bien por qué medio es más cómodo difundir, entendiendo que hay gente que se maneja más con mail, con WhatsApp y demás, ¿no? También siguiente a esta votación, le vamos a preguntar sobre los días y horarios, porque también queremos adaptarnos a sus calendarios, ¿no? Entonces, ahora lanzamos la próxima. Para nosotros es valiosísimo que ustedes puedan participar en vivo y en directo, porque está este espacio de preguntas y respuestas que después, si la ven a la transmisión, como saben que va a quedar, si lo quieren revivir, va a quedar también en nuestro canal de YouTube, pero es muy valioso las preguntas que ustedes puedan hacer en este momento. Entonces, para nosotros nos sirve un montón saber qué días y en qué horarios les queda más cómodo para sus agendas. Si querés, mientras van contestando, puedo ir leyendo otra pregunta. Dejamos abierta la encuesta, si pueden ir terminando de contestar. Marcelo pregunta, ¿cómo solucionar el óxido que se genera entre el estator y rotor de los motores eléctricos, provocando que el motor se trabe? Una forma de prevenirlo. No sabría, no nos ha pasado mucho. Entre el rotor, no nos ha pasado mucho. No sabría responder. Excelente. Bueno. Y acá Rafael pregunta, ¿preferís ranura continua o filtros en la bomba? No entiendo la pregunta. Son No cosas sé, distintas. Rafael, si estás por ahí todavía, si querés podés levantar la mano o te podemos habilitar el micrófono. A ver, ahí te podemos habilitar el micrófono para aclarar un poco la pregunta. Ahí está. Ahí tendría que permitirte hablar, Rafael. ¿Cómo andás, Rafa? Está con el micrófono muteado. Ahí está. Sí, ahí. ¿Cómo andás, Norbert? ¿Todo bien vos? No, bien. No, la pregunta es si en tubería de PVC la ranuramos toda o a la altura de la bomba dejamos un ciego para defender la bomba, más en perforaciones de poco caudal, ¿no? Sí, bueno, es recomendable dejar la zona donde se encuentra la bomba, por ahí es recomendable dejar el ciego. Pero ¿qué pasa? Se genera la siguiente problemática acá, porque esto es lo que te estoy diciendo en realidad es teórico. Si nosotros vamos a poner un ejemplo, hacemos un pozo de determinadas características, y dejamos la bomba para trabajar a 40 metros, y vamos a poner un caso que la bomba la tengamos que instalar porque nuestro nivel dinámico es menor que el nosotros esperábamos, la tenés que instalar a 50 metros. Ese ciego lo único que te generó es disminuir el rendimiento de tu pozo, disminuir la cantidad de ranura. Por ahí, una cosa, por eso digo, una cosa por ahí es la teoría y otra la práctica. Si me preguntás a mí, cuanto más cantidad de filtro tengamos, es mejor para las aguas que tenemos en nuestra zona incrustantes. Yo creo que es una condición mucho más benigna dejar todo filtro que dejar un ciego para proteger la bomba, en la medida que después a veces no pasa lo que está planificado. Tenemos que estar en un menor caudal específico y tenemos que poner la bomba en otra posición.
Clarísimo. Bárbaro. Buenísimo, gracias Rafael por la pregunta. No sé si Dani nos queda alguna pregunta. Nos queda una pregunta bastante interesante que dice que noto que estoy trabajando mal de presión baja. ¿Puede haber una repercusión por trabajar a baja presión? Sí, por supuesto. Si no trabajamos con la presión que corresponde, estamos regando mal. ¿Y dónde estamos regando mal? En los últimos tramos, que son los que más superficie riega. Por eso yo siempre digo, y en la otra charla que di con ustedes el año pasado, la importancia de la uniformidad de un pivot y la importancia de su presión. Porque, ¿qué pasa? Un pivot tiene una geometría exponencial. El último tercio de nuestro pivot representa el 50% de nuestra superficie. Por lo tanto, la lámina que uno aplica, si uno calcula, tendría que hacer una lámina ponderada y no aritmética. ¿Qué digo con esto? Que los últimos tramos, que vos decís, tenemos baja presión, quiero arreglar mal, mis últimos tramos. Mi último tramo es la mayor superficie. Entonces estamos sometiendo a una mayor superficie a una condición de riego inadecuada. Sí, a veces se pierde conciencia de eso, ¿no? Que nosotros siempre decimos, en un pivot de 8 tramos, el octavo tramo es un 20 y pico % de la superficie. O sea, estamos hablando de una parte muy importante y por ahí a veces, inclusive muchos análisis, es preferible hacerlos en ese último tramo, o los últimos 2, 3 tramos, que son los que más parte del lote se llevan, antes que por ahí, si tenés poco para invertir mucho en esos, digamos, ¿no? Son consejos que hemos ido escuchando de varias personas que conocen al respecto. Bueno, por ejemplo, creo que ya lo he dicho, pero una recomendación que damos, a veces cuando hay que reinvertir en las aspersiones viejas, de última que cambien el último tercio de los aspersores, siendo que es un tercio de la inversión y estás afectando el 50% de nuestra superficie. Totalmente, totalmente. Tengo Wenceslao, no sé, estás con la mano levantada, no sé si era para hacer alguna pregunta. Yo te habilito por si querías hablar o preguntar algo. O por ahí no. Puede ser porque a veces el botón de levantar la mano está muy ahí a mano en Zoom. Ok. Bien. Y creo que no nos queda ninguna pregunta más, ¿no? Nos queda invitarlos también para el próximo evento, si es que hasta que surja, si a alguno le quedó alguna pregunta ahí en el tintero. Excelente. ¿Quieren que vamos presentando el próximo evento? Dale. Vamos a dejar, si quieren, también el link para que se puedan inscribir en el chat. Igualmente vamos a notificar a los que han participado, les vamos a mandar también por los canales por donde nos han pedido que los notifiquemos. Pero bueno, les dejamos el link para inscribirse y también ahí la presentación de la próxima charla, que va a estar un poco orientada a las distintas alternativas que hay en lo que es alimentación para motores, donde creo que la gran mayoría por ahí esté usando gasoil. Bueno, van a venir a comentarnos un poco sobre algunas alternativas que son más de riego, de alimentaciones o de suministro de gasoil y gas. Bueno, creo que no tengo muchas más preguntas, ¿no? Increíble la cantidad de preguntas que tuvimos. Mucha gente también acá agradeciendo por tu presentación. De parte nuestra también. Me encanta porque tanto el webinar anterior como este, yo creo que lo bueno es irse con cosas para poder probar, diagnosticar, entender, porque a veces está la duda de si tenés el problema. Entonces, me encanta porque el webinar tuyo está muy práctico en eso, decir, bueno, mira, sacate la duda de esta manera, ¿no? O sea, fíjate, si sopla, podés bajarte el cable midiendo continuidad con la vaina, o esas cuestiones que son a veces pavadas, que vos mencionabas de, bueno, que estén alineados, en el cardan que esté alineado, los puntitos de cómo fue calibrado de fábrica. Eso muchas veces en campo no se da, no se le presta mucha atención. Y es exactamente el mismo costo energético, digamos, para la persona que lo ensambla, ponerlo de una u otra manera. Es simplemente una cuestión de conocimiento, ¿no?
ese puntito por ahí estaba ahí porque quedaba lindo, bueno, tiene un sentido, ¿no? Así que bueno, Sí, así es. agradecerte muchísimo, muchísimo por la presentación. A todos los que han pedido contacto, también los pondremos en contacto con vos para que puedan seguir la charla después de esto. Bueno, muchas gracias José, Daniela, por invitarme y bueno, saludos para todos. Excelente. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y gracias por el tiempo de todos. Quedamos en contacto. Nos estaremos viendo el próximo webinar.